Construyendo juntos el futuro de nuestra tierra. Caja Rural de Jaén les ofrece el tiempo. Muy buenas noches y bienvenidos a este programa del tiempo. Sí, el milagro se cumplió. Afortunadamente, algunos que pensaban ya que no iba a llover porque creían ya que este era el fin del mundo, le tenemos que darle la mala noticia que el agua vino, dejó precipitaciones en muchos puntos de Andalucía y sobre todo donde no llevábamos sin recibir una gota de agua desde hace bastantes meses. En algunos sitios prácticamente casi salen en charca, como en barca, como es el caso de Huelva o de Sevilla. Nosotros, que estamos en la parte más oriental, desgraciadamente no hemos tenido esa suerte, pero hemos recibido unas precipitaciones bastante importantes, sobre en torno a los 40 litros por metro cuadrado, no en todas las localidades, pero no estuvo mal. Y ahora queda la gran incógnita. ¿Esto se acabará? ¿Le haremos caso a algunos que siguen utilizando diferentes técnicas, no sé qué decir, pseudocientíficas para decir que va a ser un otoño, que no va a llover nada? Bueno, nosotros vamos a seguir con lo nuestro, seguimos pensando que estamos en un año de sequía, que tendríamos que empezar a ahorrar agua, que ese tenía que ser el titular que saliesen en esos telediarios que muchas veces yo digo que es lo que informa. Y para nosotros la buena noticia, que es ni más ni menos, las lluvias llegaron y seguramente podamos tenerlas en las próximas semanas. Como siempre empezamos con nuestros queridos ensembles. Esta noche desgraciadamente nos van a permitir que hagamos un recuerdo a nuestro amigo Trump. Si no utilizamos esa palabra ya seguramente en YouTube nos van a clasificar, porque aunque crean que no, estamos seguidos y vistos por todos los sistemas de inteligencia artificial. Y esta noche no podemos mostrar los datos del GFS porque Estados Unidos, y parece ser que no es noticia, tiene ahora mismo suspendidos los proyectos y los presupuestos, y el GFS, qué casualidad que no podemos emitírselo para que ustedes lo vean. Por tanto, tenemos que seguir solamente con el modelo europeo, que por cierto, a fecha de hoy sigue teniendo mayor resolución a corto plazo, y por lo tanto tenemos que empezar a creernos que tanto el 6 como el 7 de noviembre de la semana que viene, e incluso si se produce esta retroalimentación por el este, en algunos puntos del sureste peninsular, es decir, esta querida provincia, Almería y Granada, podría tener precipitación incluso 9 y 10 de noviembre. Luego a largo plazo se producirá de nuevo un bloqueo anticiclónico y tendremos que irnos a los últimos días de noviembre para que al final podamos recibir alguna precipitación más, porque todo no lo vamos a jugar un año más como pasó en el año 95 y en el año 96 en el mes de diciembre. Pero por lo menos podemos ver qué precipitaciones puede haber. Respecto a las temperaturas, vemos, bueno, como ya le hemos comentado, a largo plazo habría un bloqueo anticiclónico. Respecto a las temperaturas del modelo europeo, porque el GFS, vuelvo a repetir, a ver si aprueban los presupuestos americanos para que vuelvan a emitirlo, eso pensamos nosotros, vamos a tener una temperatura durante el fin de semana que van a ser bastante acordes a un otoño, pseudo otoño como estamos teniendo, un arranque previo a la llegada de ese sistema frontal, que no va a ser una masa subtropical como es la que hemos tenido, esa depresión subtropical que ha provocado tormentas y lluvia generalizada en muchos puntos de España, es como consecuencia de que tienen ustedes que tener claro que años de huracanes, años de lluvias en la península, años que hay pocos huracanes, años de sequía en la península. Y de alguna manera podemos decir que aunque directamente no es la masa que a nosotros no ha llegado, salido de ese último huracán que ha azotado las costas de muchos países caribeños, sí es cierto que ha contribuido a que en el océano Atlántico las altas presiones se transformen en bajas presiones y nos llegue algún sistema justamente de esa depresión, de esas masas aisladas que iban pululando por el Atlántico. Nosotros lo que vemos claramente es que después de la subida de temperaturas, que solamente va a ser un día, algunos ya en internet, como muy últimamente, si exagera, todo el mundo te compra, todo el mundo te sigue, todo el mundo es listo en todo, pues automáticamente ya decían, la semana que viene llega el verano otra vez. Ya faltaba decirnos que nos pusiéramos en bañador. Pues no, tengo que decirles que solamente vamos a tener una pequeña entrada masa subtropical, que aquí está muy bien reflejada, con temperatura entre 20 y 23 grados, que no hay ninguna barbaridad. Y a continuación, en cuanto entre la depresión, vemos perfectamente cómo bajan las temperaturas acorde a las masas frías, a esas masas atlánticas que nos van a dejar prácticamente desde, si se cumple el pronóstico, desde Galicia hasta Huelva, van a barrer desde oeste a este prácticamente casi toda la península ibérica, dejando precipitaciones que quizás no sean muy importantes
fuertes como estamos acostumbrados últimamente, pero puede ser que nos toque no el gordo, pero sí nos puede tocar la pedrea como consecuencia, como les estoy comentando esta noche, de lo que puede pasar posteriormente a este sistema frontal atlántico que vamos a tener justamente entre el miércoles, jueves de la semana que viene. Después, ¿qué pasa con las temperaturas? Pues las temperaturas tienden a bajar. Por lo tanto, esa afirmación de que ya no es invierno, que esto es una barbaridad, que estamos con las calores y demás, tenemos que decirle que en noviembre va a ir poco a poco cumpliéndose el pronóstico. Es verdad que no vamos a tener ese cambio como suele pasar, pero ya por las noches hay que ponerse ahí, aunque sea un abriguito, porque a los 14 grados nadie lo aguanta con la manga corta ni con la manga larga, y hay que ponerse el jersey y algunos abrigos porque vamos a tener una bajada térmica considerable poco a poco a partir de la semana que viene, sin tener que olvidar que por la mañana seguiremos teniendo temperatura en torno a los 18 o 20 grados en Jaén y posiblemente en otros puntos de Andalucía superarán los 20 o 23 grados. Esto es lo que nos muestra el modelo europeo respecto a la semana que viene en las temperaturas. Evidentemente, después de las lluvias que tengamos la semana que viene, vamos a valores positivos en las Azores, vamos también a valores positivos en Islandia. Sí, está claro, se cierra el bloqueo, no podemos pensar que toda la semana vamos a estar barriendo con lluvia, pero si sumamos los litros de la semana que viene a esa cifra mítica que yo lo puedo poner sobre los 40 litros, si me lo permiten, los que le haya caído 25 y los que le hayan caído 100, como son en Huelva o en el caso de Sevilla y algunos puntos incluso de Córdoba, no han llegado a 100 pero se han superado los 40 litros, sí podemos ver una cosa clara y es que todavía aguanta las lluvias que vamos a tener la semana que viene. Después, ¿qué pasará? Pues evidentemente será ya tiempo anticiclónico gran parte del mes de noviembre y tendremos que irnos a los últimos días de noviembre para empezar a ver de nuevo y analizar cuándo volveremos otra vez a valores negativos y a posibilidad de precipitaciones y entradas de borrasca justamente el último día de noviembre, primeros días de diciembre. Bueno, esto respecto a la situación sinóptica en las Azores e Islandia, que es muy importante, como ustedes saben, para poder construir una situación de posibilidad de lluvia tal y como nos lo muestran los modelos. Pero bueno, una vez que hemos analizado esto, ahora lo vemos gráficamente y vemos primero un bloqueo en líneas azules, es decir, altas presiones, es decir, imposibilidad de lluvia en los próximos días, en este fin de semana, y empezamos a ver lo que son las columnas en verde. Ese verde fosforito, que son valores de bajas presiones en las Azores, podemos ver cómo va aumentando justamente en el 6, 7, 8 y 9 y se va manteniendo ahí con unos valores que tampoco aumenta demasiado, es decir, no tenemos un bloqueo totalmente anticiclónico, o sea, nadie piense que es que se va a quedar allí en las Azores un anticiclón durante 15 días, sino que vamos a tener una alternancia de altas y bajas presiones con que cualquier masa que venga un poquito potente será capaz de invertir esta situación justamente en la segunda quincena del mes de noviembre. Es verdad que no vamos a tener un noviembre pasado por agua, si ha llovido, si ha sido un poco la salvación, si me permiten utilizar la canción de fondo que yo me he aferrado para intentar no perder la fe en que era posible invertir esta situación de plena sequía. No hace falta decirles que con esto no recuperamos la cosecha, que no vengan ya a querer comprarnos un aceite que no tenemos. Ya tenemos los primeros datos de lo que se está recolectando en nuestra querida Portugal, donde las previsiones en olivares que tienen el agua que no tiene Andalucía ya han bajado un 30% de las estimaciones. Yo me gustaría pensar en plan positivo que con que sea un 30% menos de las estimaciones de producción del aforo me conformaría, pero yo me temo que va a ser bastante menos. Con esto no quiero que ser catastrofista, ni negacionista, ni negativista, sino realista. Y el realismo es que estamos en una plena sequía, sin haberla declarado. Porque nuestros gobernantes tienen otras preocupaciones más importantes que nosotros, la gente del campo. A ellos les preocupa su mundo y, lógicamente, como en Madrid y de ahí para arriba está lloviendo, pues que los de abajo, que les den por saco, hablando malamente, en el buen sentido de la palabra, y permiten que utilice este tipo de expresiones porque es vergonzoso como ante un otoño seco de libro, todavía no hay nadie que haya salido, señores, vamos a empezar a ahorrar agua porque no sabemos qué puede pasar el año que viene. Bueno, pues ya lo hemos visto un poco la situación que tenemos. La situación sinóptica para los próximos días es un fin de semana donde, por un lado, tenemos esas masas subtropicales que siguen dando un poquito por saco, que siguen viéndolo, esas isobaras que se juntan, que nos muestran cómo
hay posibilidad de llegada de masa atlántica y como a partir de la semana que viene empezamos a ver cómo la península ibérica, la piel de toro empieza a cambiar de colores, de anaranjado a amarillo, y empieza a haber ahí una guerra. Una guerra, por un lado tenemos que si entro por el oeste o bien entro por el este, y eso es un poco lo que va a pasar la semana que viene. Y por eso tenemos aquí, nos vamos a parar un momento, subida de temperatura justamente el miércoles. Ven ustedes cómo se pone anaranjado todo lo que es el sur peninsular, incluido parte de Castilla-La Mancha y de Extremadura. ¿Por consecuencia de qué? De esa lucha, de esa alternancia entre las bajas presiones que intentan bajar por el Atlántico. Ven ustedes todas estas isobaras, todas estas líneas negras tan juntas. ¿Eso qué significa? Frío. Significa masas que pueden dejar precipitaciones. ¿Y qué ocurre como un columpio? El ejemplo que siempre les pongo, porque como compensación de que si baja por aquí el frío, la calor tiene que subir por el otro lado, pero no se preocupen que todo lo que están vendiendo de humo solamente va a pasar un día. El miércoles 5 tendremos un poquito de calor, porque si nos vamos al jueves, ya día 6, van ustedes a ver rápidamente cómo la calor se disipa. ¿Por qué? Porque entran las masas. Ven ustedes cómo las líneas isobaras estas juntitas entran con esa composición. Y además, si barren desde norte a sur, sería un frente que no estaría mal del todo. Esos 5 o 10 litrillos o 15 litrillos que nos puede dejar justamente entre el jueves día 6 y el viernes día 7, donde seguiremos con los nuevos avances para las próximas semanas en este programa semanal, que intentamos hacerlo lo mejor posible. ¿Qué va a pasar a final de la semana que viene? Y hay que apuntarlo. Podría empezar a cambiar la dirección del viento a componente este. Y por eso aquí vemos cómo se forma este remolino, que significa una retroalimentación del Mediterráneo y que con vientos del este podría traer inestabilidad justamente al fin de semana de la semana siguiente, que evidentemente nosotros llegamos hasta el 7, pero le adelanto que si se cumple este pronóstico, y para ello cruzo los dedos y sigo cantando mi canción, en la cual me acojo día tras día, pues significaría que aunque empecemos con viento de componente este, toda la vertiente mediterránea y nosotros que estamos en ese limbo entre el este y el oeste, estaremos influenciados con viento de componente este y también podrían producirse precipitaciones. Para ir al grano, no va a haber dana. No empecemos a asustar a la gente. Va a haber de nuevo borrasca, es decir, vamos a producirse de nuevo formación de tormenta, bien que pueden ser vaguadas o bien formaciones aisladas, que ya sería una dana de pequeño calibre para la fecha que nos encontramos, pero tendremos de nuevo precipitaciones en esta parte de la península ibérica, con lo cual nosotros podemos pillar tanto por el oeste como ligeramente por el este. Eso sí, siempre que se producen fenómenos por el este, suele ser, si en el caso de la provincia de Jaén, esa comarca, como es el caso del Condado, como Sierra de Cazorla, Segura y la parte que pegamos justamente a lo que sería Albacete, la zona más propicia en precipitaciones como consecuencia de su cercanía con el punto de retroalimentación con esos vientos del este. Quiere decir que esta parte de la provincia de Jaén, que pega con Córdoba, sería la que menos llovería, que es la que más suele llover, como ha sido en este caso, y en cambio se beneficiaría la parte más, la vertiente más que está situado más hacia la zona mediterránea. Después de soltarle todo este rollo, que lo que quiero decir es que hay que tener en cuenta que esto es posible que ocurra, no es totalmente confirmable, porque siempre hablamos de probabilidad y nunca de confirmación a más de 3 días. Lo que sí tenemos claro es que esto va a provocar lo siguiente, que estamos viendo gráficamente: temperaturas que van a bajar, que van a subir justamente un día y que al día siguiente vuelven a bajar. En ese fenómeno de colocación de las piezas del puzzle, en situación donde bajan las presiones, suben las altas presiones de las masas subtropicales, pero de nuevo vemos como el día jueves volvemos otra vez a las mínimas, que son las que estamos teniendo desde hace ya una semana. Por lo tanto, las temperaturas podemos decir que de alguna forma vuelven a un otoño más normalizado. Vamos a seguir como siempre en el tema de las precipitaciones y vemos como el modelo europeo vuelve a no mojarse mucho, es decir, ¿dónde te da más probabilidad de precipitaciones? Pues donde sabe que no se va a equivocar. Galicia, que es donde tendríamos que tenerlo todo lleno de pantanos, para que todo el agua que no entra, que allí ya irán por los 1000 litros por metro cuadrado, no se estuviera desaprovechando como desgraciadamente se desaprovecha, y podríamos almacenar agua para que el sur peninsular pudiera tirar de alguna manera debido a la escasez que luego les mostraremos esta noche, para que ustedes vean que cuando nos quejamos es porque detrás hay un dato científico que lo demuestra y no simplemente aquí estamos haciendo una reflexión de queja habitual como nos suelen criticar a los que somos la gente del campo.
Bueno, pues esto es lo que marca el modelo europeo. Vamos a verlo a una situación que nos gusta todavía porque vamos viendo cómo las masas atlánticas van a llegar los próximos días, fin de semana con una pequeñita altas presiones que bordean las lluvias hacia el norte peninsular, y a partir de la semana que viene vemos cómo a partir del martes, ven ustedes ya el miércoles, ya tenemos ese frente, un frente que es muy activo, que además vemos un color rosa que significa precipitaciones por encima de 20-25 litros por metro cuadrado, o sea que no está nada mal. Lo que ocurre es que este dibujo no me termina de convencer porque es cuando tú te entra un frente activo por todo lo que es de oeste a este y no entra por el Golfo de Cádiz, a nosotros normalmente llega muy desgastado, es decir, que los 20-25 litros se quedan en Extremadura o se quedan en Castilla-La Mancha y justamente al sur peninsular queda menos. Pero nosotros tenemos una ventaja y es que siempre a lo largo del día tenemos vientos de componente suroeste que son los que de nuevo pueden alimentar y dejar precipitaciones. Aquí vemos muchos puntos de color rosa que significarían lluvias bastante importantes. O sea, no estamos ante unas simples 4 o 5 litros como algunos querían ya pensar que iba a pasar en estos últimos eventos, y de nuevo podemos ver cómo gran parte de España y sobre todo las zonas más necesitadas en lluvias como son el sur y el sureste peninsular van a ser agraciadas con lluvia. Es verdad que el pronóstico se va hacia más al norte con más lluvia, pero podemos verlo como prácticamente estaríamos recorriendo toda la península ibérica con precipitación. A partir del viernes, que sería el último día, vemos una cosa muy curiosa, es como si las nubes se parasen, empiezan a venir los vientos de componente este y es lo que llamamos la retroalimentación. ¿Qué significa? Que las masas se vuelven a cargar de calor del Mediterráneo, empiezan a venir vientos de componente este, las masas que se iban para el Mediterráneo cambian de sentido, se vienen hacia la costa y vuelven a venir las precipitaciones en torno al día 8 o 9 de noviembre, si el pronóstico que lleva 2 días ya marcando el modelo europeo termina de confirmarse. Es verdad que la parte occidental de Andalucía, Sevilla, Huelva y Córdoba quedaría fuera del radio de acción y la parte occidental, quiero decir, se quedaría afuera, y la parte oriental, que somos nosotros, junto con Almería y Granada, podríamos recibir precipitaciones gracias a este evento que no suele ser habitual y que además los modelos les cuesta mucho modelizarlo a largo plazo porque no es fácil combinarlo con esos modelos probabilísticos de lo que puede ocurrir. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que en principio tenemos 2 días de precipitaciones si todo se cumple, lluvias que pueden estar en torno a los 15 o 20 litros, que no está nada mal, y que luego para el fin de semana, si se cumple todo lo que le estamos comentando, que es un poco complicado, pero nada es imposible si uno piensa que se puede cumplir, pues al final tendríamos de nuevo de rebote este tipo de precipitaciones que nos dejaría ya pues un poquito el mes de noviembre. Empezaríamos arrancando el mes de noviembre con unos valores que no estarían nada mal y muy alejados de la escasez y las popérrimas lluvias que hemos tenido tanto en agosto y sobre todo septiembre, que ha sido un auténtico desastre, y qué decirles de octubre si no llega a llover el otro día lo que ha caído. Bien, esto es un poco la probabilidad de precipitaciones para los próximos días. ¿Nos vamos al modelo europeo? Pues ya viene la rebaja del tío Paco. ¿Se acuerdan ustedes de la semana pasada? Todo verde. Ahora empezamos ya con los colores anaranjados. ¿Qué significa? Bajo las precipitaciones. Son modelos muy asustados. Son modelos que en cuanto las variables cambian, por eso no te vale a largo plazo, porque si yo les pongo el modelo verde de la semana pasada, era una semana y la siguiente de lluvia, con lo cual este tenía que estar verde. Y ahora fíjense ustedes cómo ya entramos en una situación en donde reduce las precipitaciones. Y nos vamos a la siguiente semana, el modelo europeo, pues lógicamente ya se va a quedar en lo que llamamos totalmente situación neutral. ¿Por qué vemos colores verdes en toda la vertiente mediterránea? Porque el modelo europeo empieza a apuntarse ya al carro de que los vientos de componente este van a empezar de nuevo a haber precipitaciones. Y les recuerdo que cuando llueve en el Mediterráneo, el resto de la península ibérica, la mayor parte de la península ibérica, salvo la excepción del norte, que eso forma en otra liga, que eso me parece más que está en otro país que en el nuestro, podemos decir que de Peñaperros para abajo siempre va a haber sequía, porque los vientos del este a nosotros nunca nos va a llegar con precipitaciones, salvo los pueblos y las comarcas limítrofes a esa zona de la vertiente mediterránea. Eso es lo que pasaría para la siguiente semana, según el modelo europeo, y que esperemos que cambie y no termine de confirmarse esta retroalimentación, porque esto significa que por lo menos 2 semanas más nos vamos a quedar sin precipitaciones en todo el sur peninsular y por lo tanto entraríamos de nuevo en un tiempo anticiclónico para rato hasta los últimos días del mes de noviembre, donde tendríamos que empezar a ver si hay posibilidad que vuelva otra vez los vientos de componente suroeste, que son los vientos en contra de la aguja de reloj, que además suele ser lo habitual que debe de ocurrir en el hemisferio norte.
Bien, hemos analizado las precipitaciones en 2 semanas, vamos a ver las temperaturas, ligero aumento de temperaturas para la semana que viene, no mucho, vemos que es un gradiente no excesivamente elevado, vemos como otras partes de Europa, incluido Italia, van a tener baja de temperatura por el efecto compensación, cuando hace calor en una parte del hemisferio norte y en otra parte hace frío, y si nos vamos a la siguiente semana, vamos a ver cómo se va a reducir ligeramente esas temperaturas, vemos un color más ocre, ¿por qué? Porque poco a poco tenemos que ir cogiendo la temperatura típica de noviembre. Esto es respecto a las temperaturas, según el modelo europeo, para las 2 próximas semanas. Pero claro, ¿por qué va a haber una reducción de precipitaciones? Porque empezamos a ver ya cómo empiezan los temas a cambiar. Vemos como las altas presiones en las capas bajas para la semana que viene empieza a azotar, ya las bajas presiones empiezan a irse a capas más altas, todo lo contrario de lo que anunciábamos la semana pasada. Y si nos vamos a la siguiente semana, vamos a una situación un poquito más de neutralidad, es decir, ni frío ni calor. Vemos como las altas presiones se retiran de la península ibérica, las bajas presiones desaparecen prácticamente y podemos decir como que es una salida del modelo donde no lo tengo claro y cuando no lo tengo claro te lo pongo en blanco por ponerte algo. Es decir, prácticamente ni los modelos están siendo capaces de poder visualizar y modelizar las situaciones de tanto cambio del tiempo que se está produciendo en el hemisferio norte en un momento de mucho cambio, aunque nosotros no lo notemos, simplemente un poco lo que deseamos es que llueva, porque la buena noticia y el buen tiempo es que llueva, no como algunos informativos y algunos telediarios que parece ser que es que llega el fin de semana y aquí lo importante es que haga sol y podamos ir a la playa y a otro tipo de cosas. No, señores, la playa ya ha terminado y lo que necesitamos en España es que llueva, que es que necesitamos el agua, eso es lo importante. Altas presiones, pues podemos ver cómo de nuevo volvemos a los colores anaranjados, que separan completamente de las bajas presiones que se van fuera de la península ibérica para la semana siguiente, y si nos vamos a 2 semanas, vemos cómo de nuevo yo creo que no son capaces los modelos de poder modelizar del día al 17 respecto a las presiones. Eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque no tenemos un cerrojazo totalmente a las Azores. O sea, no estamos hablando de que allí hay ya un muro donde no va a entrar la borrasca, sino que más de una semana ni siquiera el modelo europeo se atreve hoy por hoy a decirnos qué va a pasar con las presiones y qué va a pasar con las precipitaciones, si al final va a haber viento del este o va a haber viento del oeste, esperando un poquito al final, porque no están preparados para poder mostrarnos esos cambios tan pronto, tan bestiales del tiempo. Bien, hemos analizado las presiones y ahora queremos mostrarles pues, datos para que ustedes vean precipitación acumulada del 22 al 28 de octubre, está claro, donde ha llovido que casi salen en barca entre Sevilla y Huelva. Es curioso que Cádiz, siendo el lugar donde tendrían que entrarnos las borrascas, que cuando llueve en Cádiz, llueve en Jaén, llueve también en la parte, podemos decir, de Córdoba y demás, pero las lluvias no entraron por Cádiz, entraron por Huelva, y al entrar por Huelva, pues nos encontramos como en color azul donde más ha llovido en la península ibérica, y nos encontramos como incluso en nuestra propia provincia, puntos, isletas, donde las precipitaciones, aquí los podemos mejor aumentados, donde tocó el gordo, en esta franja podemos ver, curiosamente, nos tenemos que ir a la zona del Condado de Segura, donde ha habido precipitación importante, y ya es tan fácil que te vas y allí ves los olivos verdes, ves cómo hay hierba, ves cómo hay vida, cómo la aceituna cogió tamaño, y aquí todavía seguimos como en la Loma, parte de Sierra Mágina y parte de Sierra Morena, pues los olivos, como no sean de riego, la aceituna está prácticamente en la ubi, ya empieza a coger algo de agua, es cierto que puede fabricar algo de aceite, no queremos tampoco ser totalmente tremendistas, pero ya las pérdidas que tenemos son considerables y las lluvias que podemos manifestar en las próximas semanas no van a compensar todo lo que llevamos de retraso respecto a la hipogénesis, o sea, la fabricación de aceite y esa pulpa tan pequeña que algunas aceitunas son prácticamente a huesos, y ya lo notaremos cuando empecemos a coger aceitunas y vayamos al olivo y nos encontremos 4 aceitunas bien puestas y pasemos de los 60 kilos del año pasado a los 30 kilos en el mejor de los casos, como estoy convencido que va a pasar en esta campaña. Por eso no se crean las previsiones, porque es imposible que podamos llegar a las cifras que nos han manifestado. Bien, el año hidrológico pues, nos muestra una auténtica realidad, es un baño de realidad. Señores, fíjense ustedes los colores anaranjados, fíjense los colores amarillos, eso significa reducción de precipitaciones, mientras que tenemos una vertiente mediterránea muy lluviosa debido a esa formación de danas, de esas tormentas, nos encontramos como la España húmeda, que tendría que ser esta franja de aquí abajo, pues prácticamente estamos, no le voy a decir que estemos en la UVI, pero prácticamente estamos ya casi para tener que ir al médico como no se produzcan precipitaciones en las próximas semanas y meses. Y ahora le estoy diciendo que en noviembre nos jugamos la máxima lluvia la semana que viene, que yo cruzo los dedos
y rezo para que así sea, y ya tendremos que irnos a diciembre prácticamente. Y aquí nos encontramos como el año hidrológico en nuestra querida provincia, pues vemos perfectamente cómo tenemos esta franja de colores que nos está indicando la cantidad de lluvia que se ha producido, e incluso una Sierra Sur que suele ser propicia en muchas precipitaciones está muy escasa, una campiña de Sierra Morena que normalmente, debido a que las lluvias suelen entrar de Córdoba hacia Jaén por esta zona, deberían de estar con valores ya en colores verdes, y qué decir el resto de la provincia, que no pasamos de un cutre valores naranjados, que significa que estamos en plena sequía. Seguimos en sequía, a pesar de que algunos todavía no se han enterado que hace falta de que llueva no solamente para el típico uso de los jardines, sino para que podamos beber agua y que podamos criar nuestros cultivos. Pero bueno, ustedes saben que yo siempre he intentado ser positivista dentro del realismo. O sea, yo no les voy a vender humo, les voy a vender lo que yo pienso que puede pasar. Y aquí cojo diferentes valores para que ustedes vean cómo al final lo que a nosotros nos está pasando ya ha pasado antes. Aquí tenemos una anomalía de presión en el periodo 1930-2010 de nuestra querida NOAA. Esperemos que el amigo Trump no se la cargue y le dé presupuesto, porque si no es verdad que nos vamos a quedar sin ningunos puntos de referencia desde el punto de vista meteorológico. En donde yo le quiero mostrar es que la media de presiones durante el periodo 1930-2010 ha sido de bajas presiones para estas fechas. ¿Esto qué quiere decir? Que lo normal, una vez que entremos y salgamos por fin de esta sequía crónica y aguda que estamos padeciendo, es que las altas presiones se vayan a cotas mucho más altas, y aquí lo que debe de abundar son las bajas presiones. Estos pintas en azul no son lluvias, son presiones. Pero ustedes ya están aprendiendo en nuestro programa que para que haya lluvia hace falta bajas presiones. Y para que haya bajas presiones hace falta que las altas presiones se vayan a cotas mucho más altas, tal y como yo les estoy mostrando. Quiero mostrarles otro mapa también muy interesante para que ustedes vean la correlación y la interpolación que necesitamos en el hemisferio norte. Aquí, aunque parezca que no, este es el querido continente americano, concretamente son los americanos, y podemos ver pintado en color azul una baja presión, una anomalía positiva de presiones, que significa lluvias muy constantes en años de niña débil, que es justamente la que nos encontramos. Aquí tienen ustedes los periodos en los cuales se ha producido la niña débil, concretamente entre 1996 y 1997, yo le hago referencia mucho al año 1995 por ser el año más seco, pero concretamente lo que siempre ha ocurrido es que cuando hemos tenido niña débil, automáticamente el invierno siguiente ha habido bajas presiones, y si tienes bajas presiones tienes lluvia prácticamente en toda esta zona septentrional del hemisferio norte. ¿Y esto qué quiere decir? Que si aquí hay bajas presiones en el continente americano, nosotros que estamos prácticamente en el mismo paralelo y estamos a continuación, longitudinalmente, vamos a tener bajas presiones. Y si hay bajas presiones, es que vamos a tener lluvia en los próximos meses. Bueno, esto llevas ya contándolo como el político, que parece que vende agua. No, es realidad. Nosotros tenemos que pasar de una situación de una sequía bestial, que ya lo teníamos claro que iba a pasar este año, a una situación de invierno lluvioso, que nadie es capaz de subirse al carro de invierno lluvioso, y para eso primero necesitamos bajas presiones y luego necesitamos que se produzca la ruptura del vórtice polar. Y entonces ya sí es verdad que tendremos el festín. Podrá ser en enero, podrá ser en febrero, podrá ser en diciembre, pero para eso necesitamos tirar de la estadística. Claro, lo que no puedes pedir es lo imposible. Si en los años que hemos tenido, lógicamente, niñas débiles, ha habido precipitaciones, es porque hemos tenido bajas presiones, y para que haya bajas presiones tienen que ver el dibujo que yo les estoy mostrando justamente en pantalla, y que refleja lo que ha ocurrido durante muchos periodos donde se ha producido la misma situación en la cual nos encontramos. Bien. Y casi ya para terminar, pero quiero mostrarles mi querida tabla, una tabla muy fea, pero que sirve un poco de base y de explicación a lo que está pasando. Año 95, año 96, año 97. Vámonos justamente al otoño, octubre, noviembre y diciembre. Octubre 1,9 litros, afortunadamente ya lo hemos pasado. Noviembre 40 y tantos litros, afortunadamente entre octubre y noviembre vamos a superar esos 40 litros. Y fíjense ustedes, fue diciembre, justamente en esos tres periodos, concretamente en 96-97, ya en noviembre arrancamos en lluvia, pero en el año 95, por eso yo todavía apunto al año 95, tuvimos que esperar diciembre para que se produjeran casi esos 100 litros y tuviese un cambio de tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que no nos toca nada más que tener un baño de realidad. La cosecha, una parte la hemos perdido, ahora nos toca ser lo suficientemente inteligentes y serenos en saber defender lo nuestro
porque aunque va a haber muchas fuerzas que van a intentar que el precio no suba, porque somos el demonio del IPC, somos el demonio de la cesta de la compra, cuando resulta que sales a tomarte una cerveza y te gastas mucho más dinero que si compras un poquito de aceite, que para lo que consumimos de aceite en este país, la verdad que algunas veces era para hacer una pensada. Yo lo único que quiero decirles es que la cosecha, hay una cosecha que se ha perdido. Todavía hay una cosecha que se puede no perder. Y esa cosecha va a depender de lo que pase la semana que viene, y yo apuesto a que pueda haber precipitaciones e intentaremos contárselo la semana que viene. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.